Bienvenidos a La Voz de México, el debate, un espacio donde vamos a reflexionar y debatir sobre los temas de política actuales y de la sociedad en México. Mi nombre es Víctor Aparicio, soy su anfitrión y nos acompañan en esta mesa de debate, nos acompaña el doctor José Luis Camacho, bienvenido. Víctor, gracias, muy buenas tardes. El maestro Johnson de Villa, bienvenido. Muchas gracias, Víctor, por la invitación. El periodista León Montesinos. Víctor, un placer y un saludo a nuestro auditorio. Y el maestro Saúl Ramírez. Víctor, muy buenas tardes, gracias. Hoy tenemos un tema bien interesante que ha causado revuelo en los diarios nacionales y es el cierre de la frontera norte como arma de chantaje a México. ¿Qué está pasando? O sea, ¿Trump está utilizando realmente esto solamente como un arma de chantaje, José Luis? Fíjate que decía el presidente Porfirio Díaz, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. Como seguramente ustedes lo saben, son 3,000 kilómetros lineales que tenemos con la frontera de los Estados Unidos, frente a 3 estados que fueron nuestros antes de 1848, o sea, no había una frontera, iban y venían los nacionales hacia el norte y regresaban, y como ha ido pasando los años se ha complicado esto. Incluso recuerden ustedes que en 1945, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se implementó el programa Bracero, ¿verdad? Porque Estados Unidos requería mano de obra y pedía que fueran los mexicanos a trabajar a los Estados Unidos. Pasó la Segunda Guerra Mundial, se ha ido complicando, ¿verdad? Y ya sabemos que muchos compatriotas a lo largo de los últimos 60 años de una u otra forma buscan llegar a los Estados Unidos con ese sueño norteamericano, mejores condiciones laborales. Pero no solamente son nuestros compañeros mexicanos, nuestros connacionales, sino que de toda Centroamérica, de los 7 países de Centroamérica, también lo están intentando. Y ahora se ha convertido en un problema tan serio, ¿verdad? Con estas caravanas que vienen prácticamente desde Honduras, Salvador, Nicaragua, para llegar a los Estados Unidos. ¿Y qué dice en el marco de la reelección presidencial? ¿Qué dice Trump? México, si tú no los detienes, te voy a cerrar la frontera, lo que implicaría eso, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Estamos cayendo en el juego de él, o sea, de realmente funcionar como llave, o tenemos la llave abierta para esos centroamericanos que quieran alcanzar Estados Unidos? Yo creo que sí estamos cayendo en su juego y no estamos hablando claramente de este asunto. Estamos hablando del problema y no atacamos las causas, no nos vamos al origen del problema. A ver, ¿cuál es el origen del problema de la inmigración de centroamericanos? La falta de empleo, economías estancadas, inseguridad, gobiernos dóciles a las transnacionales. Esto es lo que se tiene que atender. Y quiero remitirme, Víctor, a un asunto muy interesante. Desde diciembre pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de un plan de desarrollo donde estuvieran los socios comerciales, Canadá, Estados Unidos y otros países, para invertir en Centroamérica. Ahí está el asunto. Habló inclusive de un presupuesto de $5,000 millones. Acaban de venir congresistas a la Cámara de Diputados de Estados Unidos y hablan también de un fondo de $2,000 millones para invertir en proyectos productivos en Guatemala, Salvador y Honduras. Es una buena medida. Y Trump no habla de eso. Está evadiendo el asunto. Yo creo que aquí nos están aventando la pelota, y muy peligrosa esta pelota. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, acaba de decir que ya se gesta una caravana madre en Honduras con 20,000 hondureños que vienen en el canal. No, pero ya se dijo que eso fue una mala información, una fake news, como le dicen los jóvenes, ya se ha desmentido. Pero me parece que León tiene un punto muy importante que tratar, porque vemos que la política migratoria de México a partir de diciembre ha causado agua. En diciembre tan solo se dieron 30,000 permisos humanitarios para que cruzaran el territorio nacional y se dirigieran a los Estados Unidos. En enero se dieron 1,000 y en febrero se cerraron. ¿Qué hacemos con tanto centroamericano en territorio nacional? No solamente en la frontera norte, sino también en la frontera sur tan porosa, tan insegura, tan falta de controles reales. Sí. Lo que tenemos en nuestro país es una verdadera tragedia humanitaria. Estamos hablando de personas en los más bajos niveles de
de percepción, que vienen con necesidades médicas, necesidades alimenticias, y México lamentablemente no tiene la capacidad de dar respuesta y sobre todo de permitirles el... Yo quisiera complementar algo que comentas tú, Saúl y León, que es un tema vital. Creo que en este tema de la migración hay que regresar a la causa. Es decir, no hay mucha ciencia en esto. ¿Por qué durante años de México estuvieron migrando hacia Estados Unidos hasta 400,000 o 500,000 personas por año? Esa economía, ese país no puede aguantar tanta migración. El mundo entero quiere irse a Estados Unidos. Y la actitud de Donald Trump creo que es entendible. El gran responsable de este fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos y ahora de Centroamérica a Estados Unidos y de África hacia Estados Unidos somos nosotros. Somos México y nuestros países de América Latina o Centroamérica, que es el fenómeno de la coyuntura. Con una economía mexicana que está creciendo no más del 2% durante más de 3 décadas, durante casi 4 décadas, no hay la capacidad para generar los empleos suficientes. Los números son muy claros. Con 2% estamos generando 600,000 empleos al año. Si creciéramos el 4% que postula el presidente López Obrador, estaríamos generando 1.2 millones de empleos al año, que es justamente las necesidades del mercado laboral mexicano. Y no estamos hablando todavía de empleos bien pagados y de calidad, solo estamos hablando de números brutos del ¿Se habrá equivocado el presidente López Obrador cuando dijo, vengan, que aquí hay oportunidades de trabajo? Creo que es un desliz del presidente. Un presidente no puede decir, vengan, que acá hay trabajo, cuando nacionalmente tenemos 53 millones de personas en la pobreza con bajos salarios. Creo que fue un desliz y que obviamente no lo va a cumplir, de ninguna manera va a cumplir. Pero a lo que voy es, mientras el país no crezca, vamos a seguir viendo estos fenómenos migratorios. Y creo que también México tiene la obligación, el gobierno mexicano tiene la obligación de controlar con mayor seriedad nuestra frontera, porque es un tema que va a implicar que si dejamos entrar a todos los centroamericanos y sudamericanos al país, tenemos que generar escuelas, salud, vivienda, agua potable, etcétera, etcétera, porque una parte de este fenómeno migratorio de estos migrantes se van a quedar en México, y es un problema que hay que resolver. Es un problema que ya vivimos, yo no sé si lo recuerdes, León, en los 80s un importante número de guatemaltecos llegaron y se asentaron en Chiapas y empezaron a requerir, como dice John, vivienda, educación, mercados, en fin, etcétera, etcétera. Pero la solución posible, como dices, León, pienso que es lo que hace unos días nos enteramos en una cena que asistió el presidente de la República y el yerno del señor Trump, ¿verdad?, Jared Kushner, a comentar que había 10,000 millones de dólares para implementarlos en un desarrollo industrial en Centroamérica, con el ánimo de que ya no salieran de su país. Que digo, ese es el origen del problema, como claro. Dices, John. Si no les damos empleo, si no les damos alimentos, si no les damos vivienda, si no les damos salud, pues es natural lo que hacen los africanos al querer llegar a Europa. Y es una responsabilidad, yo pensaría, John, que no solamente de los mexicanos, es una responsabilidad colectiva, el problema migratorio, que es terrible. Doctor, el problema es que el problema sí es nuestro ahorita. Tenemos la papa caliente y estamos haciendo lo que no habíamos hecho desde hace muchos años. Acabamos de deportar a 70 haitianos, que a raíz del temblor no los habíamos deportado, los habíamos aceptado en territorio nacional. Ya no podemos, los estamos regresando a su país de origen. Y esto es una bomba de tiempo con Donald Trump, con estas amenazas reiteradas, que no es cosa tampoco de Donald Trump. Cada presidente de los Estados Unidos a su forma nos presiona y nos amenaza con la frontera enviando militares. Y deporta nacionales. ¿Qué va a pasar si realmente cumple sus amenazas? ¿Cómo nos podemos defender como país? ¿Cómo nos afectaría, maestro Víctor, Soldevilla? Si me permite, haciendo un paréntesis. Hemos hablado en estos tiempos, en estos días de perdones históricos. Yo creo que quien debería pedirle perdón histórico a los países centroamericanos, Estados Unidos, y voy a decir por qué. Tú lo recordarás, en los 70s, 80s,
cuando venían huyendo de las guerrillas, de las guerras cruentas ahí, golpes militares, las poblaciones centroamericanas. Digo, ustedes lo saben, la CIA tuvo mucho que ver en eso, implantar dictaduras. Entonces Estados Unidos sí tiene mucho que ver ahí, Ha utilizado a Centroamérica también como una cuestión geopolítica para poner bases militares, pero no les ha dado desarrollo social. Ese es un problema grave. Estados Unidos está pateando una situación que él mismo provoca. Y es el momento, por eso lo digo, de que el gobierno mexicano, y no solamente el gobierno mexicano, todos los gobiernos de la zona, le planteen a Estados Unidos, a ver, danos desarrollo, no nos golpees, no nos reprimes. Respondiendo a tu pregunta, Víctor, Donald Trump está en su derecho soberano de controlar sus fronteras, de abrirlas, cerrarlas, regularlas como él pueda hacerlo. Tiene las facultades constitucionales para hacerlo. Nunca se ha dado el caso. Estamos hablando de que no pasaría ni un peatón, ni un auto, ni un tren. Los barcos pues tendrían que llegar directamente a los puertos estadounidenses, pero el problema, Víctor, es que no sería de México. México es un país de paso de muchas mercancías, de muchos bienes de otros países hacia Estados Unidos. Operativamente, logísticamente hablando, sería algo poco sustentable para Donald Trump, poco manejable. Okay. Simplemente los productos que exporta Estados Unidos a México, ¿qué harían? O sea, acuérdense que somos un socio comercial fundamental. Hay reciprocidad para nosotros y para ellos también. Así es que al cerrar, o sea, va a ser de allá para acá y de aquí para allá, no solamente para los productos. Pero difiero un poco de ti, José Luis, sí, por lo siguiente. Mucho se dice de que si hay aranceles, si hay restricciones al comercio, el perjudicado va a ser Estados Unidos. Cuando un país tiene una relación deficitaria comercial, como la tiene Estados Unidos con nosotros, voy a poner un ejemplo extremo de 0% de probabilidad. ¿Qué tal si se cierra en efecto la frontera absolutamente para el comercio exterior entre México y Estados Unidos? Quien más pierde es México. ¿Por qué? Porque nosotros somos superavitarios con ellos. Es decir, en el extremo ellos van a perder 100 pesos y nosotros vamos a perder 200 pesos. Tenemos un superávit comercial de 150.000 millones de dólares con Estados Unidos. Por lo tanto, si Donald Trump decide cerrar la frontera, al final del día, para hacer números duros, datos duros, ellos van a ganar. El problema, maestro John, es que la política en Estados Unidos es local. Y ese porcentaje que plantea, pues es diferenciado con base en cada uno de los 50 estados de la Unión Americana. Y los principalmente afectados son los estados fronterizos. Y ya me quiero imaginar yo a Texas, a California, exigiéndole al presidente Donald Trump que abra las fronteras. Porque son economías netamente concentradas con la labor económica. Sí, sin duda. La importación de carros, por ejemplo. Permíteme, por favor. Hay productos de Texas que en un 95% dependen de México. Por lo tanto, en ese tipo de productos, obviamente Estados Unidos va a salir totalmente perjudicado. Pero estoy hablando, digamos, del balance general. Como discutíamos hace un rato sobre el tema del Telecam. El Telecam fue positivo para México. Hay industrias como la agrícola que ha sido perjudicado. El problema de un empresario de Houston es que él no piensa a nivel nacional, él piensa en sus negocios, en sus gasolinas. León Montesinos, un minuto de conclusión, por favor. Pues mi querido Víctor, yo creo que en este tema Trump está bloqueando, el chantaje no le va a funcionar, ya sus mismos empresarios, sobre todo como decía Saúl en la frontera, ya pegaron el grito al cielo. Uno de ellos es el senador Ted Cruz, senador republicano, quien dijo que cerrar la frontera sería devastador para Texas. Y a nivel nacional, dicen los empresarios estadounidenses, pueden perder hasta 1.700 millones de dólares al día. No les conviene. Yo creo que esto Trump lo tiene que valorar con mucho cuidado, porque electoralmente ya hay visos de que la gente está manifestándole su rechazo. Vimos ahí en su última visita a Calexico unos lobos muy curiosos con un bebé grandote, el baby Trump, donde le dicen, hombre, pues ya no hagas niñerías, no eres un presidente de Estados Unidos. Entonces yo creo que Donald Trump tiene que tener mucho cuidado con esto, se me hace embalando. Ya dijo que no va a cerrar la frontera, que va a esperar un año. Okay. Entonces yo creo que esto no debemos de ceder al chantaje. Que coincide con las elecciones en su país. Claro. En ese sentido, Víctor, fíjate que considero que México debe de crear los resortes institucionales
con la capacidad de reaccionar de manera inmediata a estas ocurrencias del presidente Donald Trump. No estamos viendo sino más el comienzo de una intensa campaña en la que Donald Trump está dispuesto a echar toda la carne al asador para lograr su reelección. Y lamentablemente México va a ser el platillo principal. Sí. Entonces la política exterior mexicana tiene que crear esas capacidades de respuesta inmediata ante esta y las amenazas que nos vienen, porque realmente es una relación tan estrecha, tan cotidiana, que nos hace vulnerables frente a cualquier tuitazo o cualquier comentario que se le ocurra al presidente estadounidense. Muy bien, gracias, Saúl. Doctor Camacho. Coincidiría con mis compañeros en el sentido de que pues estamos frente a al intento de reelegirse del presidente Trump, y debido al avance tecnológico, las declaraciones del señor son permanentes, cotidianas a través de sus Twitter, y creo que va a insistir en los mismos señalamientos, se van a profundizar en las próximas semanas, porque obviamente sabemos que la minoría más importante en los Estados Unidos pues es la minoría latina, y nada más por citar, los mexicanos se habla de que hay alrededor de 25 millones, claro, no todos votan, en Estados son muchos ilegales, pero habrá muchos que sí voten, y pues obviamente que al final de cuentas tratará de reconciliarse con ese electorado. Muchas gracias. Maestro Soldevilla. Muchas gracias. Para terminar, me parece que, primero, cada día entran productos mexicanos a Estados Unidos por un valor de $1.000 millones cada día. Y el poner restricciones o el cerrar las fronteras, claro que sí le tiene que pegar de manera significativa a la economía mexicana, porque si de verdad cierran estas fronteras durante un mes, tal vez hoy un autotransporte de carga le está demandando pasar a Estados Unidos alrededor de 20 horas, cuando usualmente es, creo que 2 horas, algo así. Entonces, el que se diera este escenario de cerrar fronteras nos va a pegar de manera significativa. Pero el presidente Trump está tomando estos temas desde el punto de vista electoral, me queda claro. Está soltando otra vez el tema migratorio, el tema de los aranceles, el tema del Tratado de Libre Comercio y el tema del muro. Nuevamente está intensificando y está pegando temas, está soltando temas para ver qué temas le jalan más adeptos internamente, porque él está viendo obviamente la rentabilidad política, y en función de eso va a ver los temas en los cuales en los próximos meses antes de las elecciones tendrá que intensificar esa lucha, esa amenaza, ese anti-México que ha desarrollado el presidente Trump. Y Víctor, nada más añadir, perdón, que un tema fundamental es el control migratorio mexicano. ¿De qué forma creamos mecanismos institucionales de cooperación con los países centroamericanos para mejorar la seguridad? Porque las familias lo dicen, me traje a mis hijos porque allá o mueren de un asalto o mueren en las bandas criminales. Entonces, o de hambre. Pero el principal factor de movilidad de la gente ha sido la seguridad. Así es. Entonces, México tiene que actuar de manera inmediata si no quiere que la situación al interior se desborde. Tema complicado, pero de gran urgencia para el país. Muy bien, pues agradecemos a nuestros panelistas, muchas gracias por acompañarnos, y gracias a usted por acompañarnos aquí en La Voz de México, el debate. Muchísimas gracias, soy Víctor Aparicio. Queremos conocer su opinión, déjenosla saber en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en www.nacion4.com, en Facebook como Noticias N4, en Twitter, Instagram y YouTube, búscanos como Nación 4. Muchísimas gracias y los invitamos a acompañarnos en el próximo debate aquí en La Voz de México.